Dicen que todo lo que tiene un principio tiene su fin. Tras la eliminación del equipo del Houston Dynamo, se le da por terminada la campaña 2014, pero también a la era más importante del fútbol en la ciudad de Houston. Tras la salida de Dominic Kinnear, analizaremos sus números, los errores, los logros desde el 2006 y por supuesto lo que necesita hacer el equipo del Houston Dynamo como institución para llegar de nueva forma a la Copa de la MLS. Además, les presentaremos la parte número 2 de los primeros 10 años de carrera de Lionel Andrés Messi. Así es que pónganse cómodos porque Graduados del Deporte comienza ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Graduados del Deporte junto con Víctor Araiza, un servidor Dorian Valenzuela, en nuestra cita semanal. Y bueno, esta semana vamos a dedicársela a un sentimiento que se siente alrededor de la ciudad espacial con el equipo del Houston Dynamo. Porque hoy, en esta noche, podemos decir que se termina el noviazgo. Ese noviazgo que nosotros les introducimos el 29 de agosto en este mismo programa, hablando de la relación entre Dominic Kinnear, el único técnico en la historia de esta institución, y por supuesto el equipo del Houston Dynamo, sus aficionados, sus jugadores, porque hoy en día se encuentran eliminados. Nosotros analizamos, Víctor, de principio a fin, que más allá de tener una terrible campaña 2014, el equipo, gracias al calendario, gracias a poder cerrar ante la conferencia más débil, la conferencia del Este, y poder quitarle puntos y sumar puntos con sus rivales de conferencia, más allá de analizar todo eso, más allá de tenerlo en sus manos, hoy se encuentran eliminados. Hoy se encuentran con la realidad de que no fue suficiente y que la magia de Dominic Kinnear, no, la magia del Houston Dynamo no fue suficiente. ¿Cuántas veces no hemos visto que entran a la postemporada? Quieren decirlo de panzazo, como lo has mencionado, Víctor. Lo fue. Lo han hecho y han llegado a las finales. Y sí, pónganle que no las han ganado, pero el equipo del Houston Dynamo ha hecho con poco, muchísimo, y ha consentido a los aficionados. Y hoy en día, sí, se siente tristeza, pero por primera vez, ante los rumores del adiós de Dominic Kinnear, ante esos rumores, los aficionados están listos para dejarlo ir. Bueno, Dorian, perdona si no entro yo en este festejo, ¿no? Tuyo, de todos los aficionados, o la mayoría de los aficionados del Houston Dynamo, porque yo pienso que esta dirección quizás es un fin mutuo de ambos partidos. Dominic Kinnear de quererse regresar a casa, a San José, con su familia, del Houston Dynamo queriéndose ir a una nueva dirección. Pero para mí esto también entra mucho en muchas ocasiones. Todos los equipos atraviesan esto. A veces con una mala temporada. ¿Y qué es lo que fue esto? Una mala temporada. La solución más fácil parece ser cesar al técnico o dejar ir al técnico. Y pienso que está bien. Si es el fin, es el fin. Obviamente no se puede cambiar nada sobre eso. Yo solamente quisiera que por fin entren todos los cambios que deben de entrar con esta franquicia, de la directiva a los jugadores, que cambie la cultura, que sí, pare la mediocridad, que entre por fin un nuevo ánimo al Houston Dynamo. Y si esto es lo que se toma, está bien, a mí no me importa, yo también festejo con ustedes, entro al festejo, es más, hacemos pachanga en mi casa, eso no importa. A mí, yo lo único que quiero es que el cambio del Houston Dynamo valga algo, que esta despedida de Dominic Kinnear valga algo para esta franquicia del Houston Dynamo, que también no quiero decir culpar, pero también hay que mantener y contar todo lo que ha hecho la directiva, todo lo que ha hecho los mismos jugadores, porque tampoco podemos desquitar el rendimiento de ciertos jugadores que no se enseñaron esa temporada, que no se han enseñado en temporadas pasadas. Y claro, Dominic Kinnear no fue el técnico perfecto, también tuvo sus faltas, tuvo ciertos requisitos para los jugadores que juegan bajo su mando en el Houston Dynamo, tuvo sus decisiones a cierta manera. Obviamente no es el mejor técnico, pero para mí uno de los mejores de la liga, uno de los mejores de Estados Unidos, y que más importante que nada, entiende esta cultura del fútbol estadounidense,
porque por más que nada que veas con la selección se habla que no hay un estilo, sí hay un estilo estadounidense. Sí, de acuerdo. Sí existe, porque por cierta manera, como dijimos, técnicos como el Chelis, técnicos como Carlos Cobos cuando estuvo en Chicago, técnicos como Hans Backe que entró a Nueva York, quería cambiar las cosas con Thierry Henry, técnicos como Ruud Gullit, que el Los Ángeles Galaxy lo fichó para ser el técnico de la nueva era de Los Ángeles Galaxy, cuando recién llegó David Beckham. Sí, sí, sí. Y luego no se dieron porque a veces los extranjeros no entienden la liga de la mejor manera, no entienden los requisitos y las limitaciones de lo que es el sistema de la Major League Soccer. Por eso entra un Bruce Arena a Los Ángeles Galaxy y en Los Ángeles Galaxy arregla el vestidor, arregla las cosas entre Landon Donovan y David Beckham. Y Los Ángeles Galaxy fue a ganar 4 campeonatos, 2 Supporter Shields y las copas de la MLS. Y siguen en esa forma. Y quedaron con Omar González, lo hicieron uno de los mejores jugadores de Estados Unidos. Son muy pocos estos técnicos. Y pienso que. Y una vez le pregunté a Dominic Kinnear, yo me acuerdo en la postemporada. La postemporada pasada, de acaso, quizás la única postemporada de Dominic Kinnear con el Dynamo, ¿no? Y le pregunté porque se enfrentaban al DC United. Un DC United que venía al mando, que todavía tiene el mando, Ben Olsen, un exjugador de la liga, exjugador con el DC United. Y le pregunté, ¿por qué estos técnicos como Ben Olsen, que es exjugador, Peter Vermees en el Kansas City, exjugador, Jason Kreis, que estuvo con Real Salt Lake, exjugador, él que fue exjugador, Dominic Kinnear, Bruce Arena también fue exjugador del sistema, ¿por qué ellos parecen ser mejores técnicos que los extranjeros que llegan? Y esa es la razón que me dio Dominic Kinnear, porque entienden el sistema, han vivido el sistema. Y bueno, quizás por ahí es donde se debe de empezar también en la ficha del nuevo técnico. Claro que sí, y bueno, yo solamente quiero recalcar lo siguiente, y siempre lo he mencionado, para mí siempre hay directores técnicos, motivadores y estrategas. Para mí Dominic Kinnear es uno de los mejores directores técnicos. Ahora, tantas veces se habla de respetar un proceso. Víctor, antes que nada yo quiero decir lo siguiente, lo de Dominic Kinnear no es un proceso, y les voy a decir por qué. Porque de principio, desde 2006 a este momento, no ha evolucionado una escuela del Dynamo. No hay proceso. Es respetarle el trabajo. Porque Dominic Kinnear trabajó partido a partido. Con lo poco que tenía, hacía lo suficiente para estudiar al rival y jugarle al rival un partido. Para la próxima semana no eran los mismos 11, no era la misma estrategia. Más allá del balón parado, lo de Dominic Kinnear va cambiando. No es un proceso. Proceso es lo que hizo, por ejemplo, en su momento Ricardo Antonio Lavolpe con la selección. Implementar un sistema, 5 defensas, 3 en la media cancha, 2 adelante, jugar con carrileros. Bueno, pero eso también... es un sistema. Lo de Dominic Kinnear para mí es un trabajo muy elaborado. Y te platico, ¿sabes qué? Vamos a entrar en eso el siguiente segmento, porque en eso yo pienso que eso no es todo culpa de Dominic Kinnear, y te voy a decir por qué. Bueno, entonces, ¿qué les parece si mejor vamos a una breve pausa comercial, como nos indica la producción, y al regresar, nosotros vamos a seguir desmenuzando todo esto que está sucediendo en el final de la era del equipo del Houston Dynamo, y por supuesto, lo prometido es deuda. Un poco más tarde se viene la parte número 2 de los primeros 10 años de Lionel Messi. No se vayan, regresamos con mucho más en Graduados del Deporte. Para los padres de familia que buscan llevar a sus niños a la escuela sanos y salvos, para el estudiante de universidad que sabe que ahorrar es clave, y para todo tipo de trabajo, grande o chico, la realidad es la misma. Se necesita un buen vehículo y M&O Auto Sales tiene un vehículo para todos los gustos, de todos los colores y sabores. Simplemente tienen que visitar una de las 3 localidades de M&O Auto Sales para darse cuenta de la calidad humana de la familia de M&O y por supuesto la calidad de sus vehículos. Así es que anímense. Y así se darán cuenta que cuando se trata de la búsqueda de automóviles solamente hay una verdadera opción: M&O Auto Sales. Thank you, Dom. Say thank you, Dom. Thank you. Say Forever Orange. Muchas gracias por todo lo que hizo aquí por el Houston Dynamo, y estamos muy contentos. Vamos a extrañar, pero bueno, hay que seguir adelante. Y bueno, ya estamos de regreso en Graduados del Deporte,
y vamos a seguir desmenuzando en este programa, Víctor, lo que ha sucedido con el equipo del Houston Dynamo. Obviamente al principio de este programa analizamos los aires de tristeza, de nostalgia que se sienten por lo menos con los aficionados, y también hablamos de las cosas que, por ejemplo, se le pueden culpar a Dominic Kinnear, y yo mencioné obviamente que no estableció un sistema. Pero antes que nada tengo que decir que esta semana ya se empiezan a sentir aires de cambios, Víctor, porque se ha dejado abierta la posición de la presidencia del estadio y se habla de que esas responsabilidades le van a caer a Chris Kennedy, que también es presidente obviamente de la institución del Houston Dynamo. Ahora, si se habla de que él va a tomar esas responsabilidades, ya también se rumora de que va a haber un director deportivo, sí, así como lo tiene el Guadalajara hoy en día con Néstor de la Torre en el América, con Ricardo Peláez en su momento. De la misma manera el equipo del Houston Dynamo va a tener un director deportivo que es muy bueno. Pero entonces vamos a ver qué es lo que necesita, vamos a hablar de lo que necesita el equipo para cambiar esto que ha sucedido en los últimos años, y por supuesto hablar de lo que se ha perdido, ¿no?, en estos últimos años, porque de que ha habido talento y vamos a analizarlo. Claro, y creo que ahí es donde empieza una falta de escuela del Houston Dynamo, porque la escuela tiene que ser la institución, sí, no solamente por un técnico. Yo entiendo que obviamente hablas de lo que hizo Ricardo Lavolpe, de lo que ha hecho un Víctor Manuel Vucetich o un Tomás Boy en el Atlas, pero Dominic Kinnear no es ese tipo de entrenador. Las responsabilidades en esta ocasión caen bajo la institución del Houston Dynamo. Oliver Luck empezó la academia del Houston Dynamo porque cuando empezó de nuevo la franquicia, porque empezó de cero, no había academias. Claro. Se empezaron a crear los programas de fútbol. Cuando él se fue, no se dio la continuidad adecuada de esos programas de academia. Sin embargo, de todo el talento que ha salido de ahí, como dices, un Brian Salazar que se fue firmado con el primer equipo del Houston Dynamo, que nunca jugó, que nunca ha jugado hasta este momento, un José Soto que salió de la academia, que no la hizo en el Houston Dynamo, pero bueno, fue a Chivas USA y tuvo un paso fugaz bajo el Chelis. Alex Dixon, que tuvo un par de momentos, pero también no se le dio la continuidad. ¿De quién es la culpa? ¿Del sistema de academia o de Dominic Kinnear? Obviamente es lo que se debate. Francisco Navas Cobos, que no tuvo la oportunidad aquí, pero se fue a Colombia y se le dieron oportunidades allá. Tyler Derrick, el único que ha salido bueno de la institución, sí, del Houston Dynamo, porque ahorita es el portero titular, es el único producto de la academia del Houston Dynamo, que se puede decir que ha sido un gran éxito. Y creo que ahí es donde tienes toda la verdad. Creo que Chris Kennedy es responsable de no mantener la academia, la escuela. Yo a lo que iba con lo de Dominic Kinnear, no sé si estés de acuerdo, claro, pero es el sistema. Porque, por ejemplo, eso entra en una falta de director técnico de fútbol. Sí, de acuerdo. Porque Chris Kennedy se ha puesto el saco de ser ese director técnico. Y como lo mencioné, para mí no es, no que sea capacitado, pero no tiene el estudio futbolístico para tener ese mando. Y eso está bien. Para mí sus mejores habilidades están en la dirección del Houston Dynamo, en cómo se presenta el equipo, en cómo llena el estadio, en cómo funciona en aspecto de negocio y maneja el dinero para que traten de mantener menos gastos y obviamente más dinero entrando al Houston Dynamo. Esa es la función de Chris Kennedy. Para mí, él es uno de los mejores en la liga en ese aspecto. Sí. Pero en el futbolístico no debe de dar ninguna opinión. Sin embargo, el sí o no en el aspecto de que si el Houston Dynamo puede tener a un jugador por aspecto financiero. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué te parece, Víctor, si analizamos los pros y los contras, lo bueno y lo malo de Dominic Kinnear? Yo decía que algo que tiene muy bien Dominic Kinnear es tiene un ojo espectacular por lo bueno y barato. El caso, obviamente, de Jermaine Taylor, por ejemplo. Por las mismas limitaciones que ha tenido bajo el Houston Dynamo, creo que ha tenido que tener ese ojo para triunfar con el Houston Dynamo, porque de otra manera no lo ha podido hacer. Porque ha tenido bueno y barato, hay que decirlo. Sí. Los jugadores que ha conseguido, que han marcado cierta diferencia, no todos han sido muy buenos, caros. pero no todos han sido malos. Hay ciertas joyas que resaltan, como dices,
los jamaiqueños, que en cierta época Dominic Kinnear juega a Jamaica. Que viene siendo Lovell Palmer, Javon Watson Y Jermaine Taylor. Que los trajo, obviamente, también se juega a Brasil y se trajo a Luis Camargo de la segunda división de Brasil, que aquí solamente funcionó una temporada, pero te dio, por el dinero que le pagaste, te dio un buen plazo. También ha tenido, obviamente, jugadores como Adam Moffat también, obviamente, el escocés que estuvo con el Columbus Crew, y también con el Portland Timbers, y que no quiero decir que no era nadie en la liga, pero no era la figura que es ahora, que obviamente ahora está en Dallas. También ha tenido a Jeff Cameron, que lo sacó del draft, que Jeff Cameron obviamente tenía el talento, pero porque venía de una universidad tan pequeña, no tenía las oportunidades. Dominic Kinnear le dio la oportunidad. Dominic Kinnear lo empezó a jugar en una cierta posición, porque hay que recordar que Jeff Cameron es un jugador que puede haber sido delantero, que puede ser mediocampista o defensa, y en ciertos momentos lo jugó en cualquier posición le beneficiara al equipo, pero por fin obviamente se jugó en defensa y ahora es uno de los defensas de la Liga Premier. Sí. Un Brad Davis que jugaba en San José, jugó en los Metro Stars cuando estaba Chris Canetti en los Metro Stars, y no quiero decir también que no era nadie en la liga, pero no es el Brad Davis que conocemos hoy en día. No. Bajo el Houston Dynamo ha tenido una nueva mentalidad que Dominic Kinnear le ayudó a superar, para obviamente convertirse en un jugador de selección nacional. Y no solamente él, ha convertido a muchos jugadores en jugadores de selección nacional. Tally Ho ha tenido su oportunidad al menos de estar con la selección nacional. Mencionamos a Jeff Cameron, obviamente a Brad Davis, y obviamente tenía a Brian Ching en su momento en la selección, Ricardo Clark también, Stuart Holden. Entonces, hay jugadores, o sea, Dominic Kinnear sabe encontrar talento y madurarlo. Creo que esa ha sido una de sus especialidades. Y claro, obviamente entras en otro aspecto que también tienen que ser, y como dije en el primer segmento, para encontrar un nuevo director técnico y un nuevo director de fútbol, tiene que ser una pieza que le quede al Houston Dynamo. Hay ciertos jugadores que no le han quedado a Dominic Kinnear, así en esa misma filosofía, como Luis Ángel Landín, Carlo Cosley. Jugadores que sí han entrado en esa filosofía y han sido las joyas, como ya lo mencionamos. Entonces creo que ahí es donde entran los pros y los cons que entras de Dominic Kinnear. Obviamente tiene sus fallas. Chris Wondolowski estuvo aquí, no se le dio la oportunidad, fue a San José y bueno, se convirtió en el goleador de la liga en 3 ocasiones. Y obviamente está el caso de Kai Kamara. Yo lo único que no me gusta de Dominic Kinnear, y ojo, yo lo vengo diciendo, soy fanático de la magia de Kinnear. Yo sigo diciendo que es un buen director técnico, no un motivador, no un entrenador. Para mí, yo lo sigo diciendo y me amarro con eso, de que no ha establecido un sistema. Y yo lo que digo de un sistema, y no estoy comparando para nada el Dynamo con, por ejemplo, un Real Madrid o un Barcelona, pero en el caso del Barcelona puede entrar un Bojan, puede entrar un Munir y jugar el mismo fútbol que juega el primer equipo porque ya los tienen establecido. El equipo del Houston Dynamo no tiene eso. Las piezas no caen en su lugar. Tienes el caso de Corey Ash, que iniciaba como un volante por izquierda que terminó siendo lateral por ese mismo sentido. Porque no la pudo hacer como mediocampista. Entonces, pero lo único que yo sí digo... Bueno, no la pudo hacer, quiero corregirme antes de que me echen los aficionados de Houston Dynamo, mentiroso. La hizo como mediocampista, no podía sentar a Brad Davis. Eso era la realidad. Y ahora yo lo único que digo, y uno de los contras que tiene Dominic Kinnear, es que es muy aferrado. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Yo, para cerrar este segmento, Víctor, voy a decir lo siguiente. Él es aferrado de una manera muy mala porque Carlo Cosley, seleccionador y el único anotador de Honduras en los mundiales, en el Aztecaso, Carlo Cosley estuvo en este equipo y nos mencionó a ti y a mí que Dominic Kinnear no lo dejaba jugar su fútbol, que él no podía hacer sus movimientos, obviamente no podía utilizar sus habilidades al máximo. Y que si no hacía eso, obviamente le iba a quitar el balón. Bueno, si Carlo Cosley dice que no se sentía cómodo jugando su fútbol porque no se lo permitían, es porque es muy aferrado a lo que le gusta. Y gracias a los jugadores que han tratado de dejar a un lado lo que piensa Dominic Kinnear y su aferramiento a un sistema muy europeo, muy escocés, se ha ido Chris Wondolowski, que llegó a selección nacional, se fue Kai Kamara, se fue Dominic Oduro, se fue Andrew Aino, y podemos así hablar de toda la lista de jugadores que se han ido. Yo creo que si hubiese tenido un poco de una mentalidad más abierta Dominic Kinnear, las relaciones con los jugadores hubieran
durado un poquito más de lo que han durado y por supuesto hubieran tenido un poco de más éxito. Claro, y a veces también, y lo único que cierro yo, a veces también ambos han tenido la culpa. Y creo que el mejor ejemplo que no hemos mencionado obviamente fue cuando Brian Ching se dejó, no se protegió bajo el draft, Montreal se lo llevó y luego tuvieron que pelear por él solamente porque los aficionados lo pidieron. Sí. Y ahora también ahí entro otra vez. Por eso los aficionados de Houston Dynamo deben de ser más exigentes con su equipo, porque Sí. eso es lo que pasa cuando le meten presión a Chris Canetti y a Dominic Kinnear. Sí. Empiezan a hacer los movimientos, pero mientras se sientan satisfechos con este equipo, va a seguir lo mismo y ellos van a seguir haciendo lo que les dé su gana. Así es, y para cerrar el segmento les voy a dejar este pensamiento. En la última temporada del Dynamo, en la cancha del Robertson, cuando las cosas no andaban bien, había rumores de que iba a haber invasión de cancha de los aficionados. Y créanme lo que esa noche cambió absolutamente todo para el equipo y cambió el rumbo de la temporada. Ustedes los aficionados, el aguante no es aguantar mediocridad. El aguante es pedir cambio, exigirle a la directiva. Eso es tener aguante por un equipo. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial y al regresar vamos a entrar a la parte número 2 de los 10 años de carrera de Lionel Messi presentado por ML Auto Sales. No se vayan. Para los padres de familia que buscan llevar a sus niños a la escuela sanos y salvos, para el estudiante de universidad que sabe que ahorrar es clave y para todo tipo de trabajo, grande o chico, la realidad es la misma. Se necesita un buen vehículo y M&O Auto Sales tiene un vehículo para todos los gustos de todos los colores y sabores. Simplemente tienen que visitar una de las 3 localidades de M&O Auto Sales para darse cuenta de la calidad humana de la familia de M&O y por supuesto la calidad de sus vehículos. Así es que anímense. Y así se darán cuenta que cuando se trata de la búsqueda de automóviles solamente hay una verdadera opción. M&O Auto Sales. Hola a todos, bueno, quiero agradecer a todos, principalmente a mi familia, amigos, compañeros que tengo, que tuve durante todos estos 10 años, todos los técnicos que me tocó tener, agradecer por el cariño desde el primer día hasta el día de hoy, decirle que disfruté mucho estos 10 años vistiendo la camiseta del Barcelona. Me tocó vivir momentos inolvidables, momentos muy lindos. Ojalá puedan venir más, estoy con muchas ganas de seguir consiguiendo cosas, seguir creciendo con esta camiseta y ojalá dure mucho tiempo más. Muchas gracias a todos por los mensajes, por las felicitaciones y nada más, abrazo grande. Y bueno, ya estamos de regreso en Graduados del Deporte en esta parte número 2 de los 10 años de carrera de Lionel Messi, presentado por ML Auto Sales. Y después de ampliar la semana pasada de lo que ha sido la carrera de Leo Messi, de las diversas cosas que ha hecho para ser catalogado uno de los mejores de la historia, bueno, hoy, después de una semana muy pero muy calientita en redes sociales con varios de los televidentes, podemos ahora sí analizar la pregunta. 1. ¿Es Lionel Messi el mejor jugador de la actualidad? Y 2, si es el mejor jugador de la historia. Víctor, ponle el pecho a las balas. Bueno, en la actualidad, ya les dije la semana pasada, yo pienso que en la actualidad Lionel Messi tiene que ser catalogado el mejor. Yo sé que Cristiano Ronaldo viene de ganar el Balón de Oro, pero para mí ese trofeo siempre ha sido de la popularidad. Porque obviamente, aunque Messi la ha ganado en 4 años consecutivos, yo pienso que también se puede, siempre puedes argumentar para un lado o para otro. Y me puedes mirar como si estoy loco, pero bueno, al final del día, hoy en día yo pienso que Lionel Messi es el mejor futbolista por lo que hace dentro de la cancha. Y eso solamente porque Cristiano Ronaldo a veces falta dentro de la cancha. Y ha faltado más veces que lo que he visto que Messi haya faltado dentro de la cancha. Y eso para mí es lo que decide. Eso también te habla de lo cerca que están los dos jugadores. Y para mí, obviamente, 1 y 2 de todos los tiempos, creo que estamos viendo 2 de los mejores goleadores, futbolistas, de todo. Y creo que, obviamente, como lo has dicho tú muchas veces, creo que eso se va a realizar por la mayoría de la población cuando se retiren, cuando se extrañen, cuando se falten estos futbolistas dentro de la cancha. Pero también creo que, porque también se puede argumentar
que Pelé y Maradona vivieron en otra época, Sí. que no tuvieron las oportunidades que tuvo Messi y Ronaldo en el aspecto de ser el atleta de hoy, de seguir una nutrición o es más, tener que seguir un régimen de nutrición, porque simplemente todo futbolista ahora es atleta. Sí, No, sí. no existe el futbolista que juega por su selección o sale por su club a la cancha y luego después del partido va y se toma un par de copas y el siguiente día regresa a entrenar. Sí. No existe ese jugador. ¿No? Y ahora tienen regímenes de recuperación, ¿no? Para Sí, los músculos y claro, etcétera. y como dices, también en la recuperación, obviamente, de las lesiones. Lionel Messi ha tenido una lesión donde regresó demasiado rápido para la lesión que tuvo. Eso te habla también, obviamente, de los hospitales, los médicos que tenemos el día de hoy, que no tuvieron el lujo de tener un Maradona o un Pelé. Sí. Entonces existen varias ocasiones y si esa es la razón, quizás a lo mejor veremos que un tipo como Neymar rompa lo que ha hecho Ronaldo y Messi, si de veras eso es, si de veras es la evolución del fútbol. Sí. Pero para mí yo pienso que teniendo eso en cuenta va a pasar mucho tiempo para que muchos quebren los récords que ha quebrado Messi, que se tomaron mucho tiempo para quebrar, porque obviamente como por ejemplo el récord de Müller, ¿cuántos años pasó para anotar tantos goles en un año? Ahora también obviamente puedes argumentar que hay más partidos en esta época, juegas la Champions, juegas la Copa del Rey, juegas la Liga, también hay Supercopas, etcétera. Pero bueno, para todo puede ser un argumento. Sí. El que quiera creer que Lionel Messi es el mejor lo va a creer, y el que no lo quiera creer pues No va a cambiar. Claro. Claro, y yo le voy a decir lo siguiente, fuera de micrófonos he tenido esta charla muchísimas veces contigo, con diferentes miembros de la prensa, otros miembros, y me han dicho que decir que Cristiano Ronaldo es producto del trabajo es una bofetada, y que decir que Lionel Messi nació con ese talento divino es una bofetada para Cristiano Ronaldo. Yo voy a decir lo siguiente, para medir a un futbolista no se miden de goles y de asistencias, se mide completamente el jugador, dentro y fuera de la cancha, profesional, de traje y de pantaloncillos cortos, estar en una sala de prensa o en una gala de premios. Un futbolista es un paquete completo, y si analizamos el videotape, los videos, desde los inicios, desde la niñez de Lionel Messi, vemos al mismo jugador, al mismo niño soñador, es la misma persona, las celebraciones son las mismas, las habilidades, claro, más evolucionadas hoy en día, pero prácticamente siempre ha sido el mismo jugador, desequilibrante. Cristiano Ronaldo sí es el producto del trabajo, y yo voy a decir, viniendo de una familia de entrenadores y viniendo de una familia que les tocó vivir los 2 mundiales en México, siempre me cuentan la misma historia. Yo vi a Pelé, yo vi a Maradona. Víctor, hoy en el programa yo digo, yo vi a Lionel Messi jugar, vi al mejor jugador, para mi entender, de la historia. Le puede gustar a quien le guste, y si no, esa es mi opinión. Bueno, y también obviamente la opinión de ustedes cuenta igual, y ya saben que en todas las plataformas nos pueden encontrar, ya sea a través de la red, a través de el teléfono, siempre aquí obviamente, como diciendo, poniendo el pecho a las balas en Graduados del Deporte. Completamente de acuerdo, ninguna opinión es mala. Si no están de acuerdo conmigo, no importa. Lo importante es disfrutar lo bello de este fútbol, que es poder debatir. Nosotros nos vamos esta noche. Espero que hayan disfrutado esta parte de 2 presentada por ML Auto Sales. Y nosotros, bueno, nos pueden encontrar la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal. Graduados del Deporte, hasta la próxima semana.